Qué bueno es Dios. Hoy el Espíritu Santo nos hace compartir por medio del Espíritu Santo la sexta enseñanza de un ciclo de 10. Esperemos que estén siguiendo la secuencia de este ciclo, recordándoles que este ciclo es de 10 enseñanzas. Esta es la número 6, la sexta enseñanza, y lleva por título ¿Por qué el creyente ha perdido la fe? Es muy importante saber por qué el creyente ha perdido la fe. Podemos preguntarnos cada uno, ¿qué es la fe? ¿Cómo puedo estar segura si tengo fe? Un día nos veremos cara a cara con el Padre. La mayoría del pueblo de Dios cree que la fe es algo como mágico, como magia, pensando que tendremos todo fácil aquí en la tierra, pero no es así. Vamos a las Escrituras para saber qué es la fe. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es un libro de la ley, una enseñanza que se dio al pueblo de Israel. Aquí el maestro está diciendo que primero debían buscar el reino de Dios y su justicia. Ese reino es espiritual, ya que el reino de los cielos es físico. Pero Él les dijo, el reino de Dios es espiritual. Desde la ley, el maestro enseñó ese reino. Ese reino solo se obtendría por medio de un verdadero arrepentimiento. No había otra forma, por eso el maestro era claro para hablar. Por eso decía, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas añadiduras era un verdadero arrepentimiento. El reino de Dios, que es el reino espiritual, se obtiene por medio de un verdadero arrepentimiento. Tener fe es perseverar en el mal. Perseverar en el reino espiritual, en el reino de Dios. Hoy el creyente ha perdido ese caminar con Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36, 37 y 38. Es un recordatorio que Dios hizo a su pueblo. Ellos perseveraron, aguantaron, no perdieron las esperanzas. Y cuando tú y yo estemos perseverando en esa fe, vamos a ser rechazados. Los antiguos fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, angustiados. Es muy importante que el hombre llegue a un arrepentimiento verdadero. Se les hará difícil el caminar en la verdadera fe. El maestro ordenó a los 12 que lo siguieran.
Ellos no lo cuestionaron, ellos lo siguieron en una forma especial. Ellos creyeron sin ver. Esa fe que salva, la lucha es constante y es espiritual, no carnal. Veamos Hebreos 12:1, un recordatorio que Dios hizo a su pueblo. Para ellos la nube era sus testigos. Es por eso que se tenían que despojar de todo pecado y que corrieran con paciencia, o sea, con sufrimiento, la carrera espiritual, hasta llegar a la meta final. Veamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, una enseñanza para la iglesia. Pablo estaba dando a entender que los hebreos pasaron sufrimientos, oprobios. Hoy pasa lo mismo. El mundo sabe que no somos las mismas. Hoy nuestro Dios viviente es el Espíritu Santo, ya que Él es nuestra guía aquí en la tierra. Cuando nuestra fe está viva, vamos a padecer por causa de la verdad. Una pregunta importante: ¿vale la pena seguir esta verdad? Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Vale la pena seguir en esta verdad? Recordando que esto es espiritual. Y si queremos seguir en lo espiritual, Dios seguirá perfeccionándonos en lo espiritual. Ahí tenemos al padre de la fe, Abraham. Dios le pidió lo único que tenía Abraham. Fue un acto físico. Estemos preparados para recibir todo lo que venga de parte de Dios. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 2-3. Hoy pongamos los ojos en el Espíritu Santo porque estamos en la gracia. El Espíritu Santo es el consumador de la fe. El Maestro sufrió oprobio en la cruz, pero gracias al sufrimiento en la cruz se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos al Maestro. Él sufrió en la cruz. No nos cansemos, sigamos adelante, pero en lo espiritual. Ellos no se cansaron en hacer el bien. Tenían esperanza en el que los podía salvar. Es por eso que cada día debemos de crucificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 grandes pecados. Veamos 2 de Corintios, capítulo 5, 17, una enseñanza para la iglesia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que por medio de la reconciliación con el Espíritu Santo vamos a ver la gloria de Dios. Son 3 cosas que debemos de tomar en cuenta: perseverar, soportar y no perder la esperanza. Es muy importante estas 3 palabras. La salvación es personal. Si somos una criatura nueva, empecemos a perseverar en la lectura de la palabra y comunión con los hermanos. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, 25, una enseñanza para la iglesia. El apóstol Santiago era el hermano del maestro. Él no creía, era de una secta de los fariseos. Él creyó después. Terminó pidiendo perdón a su hermano. Cuando llegamos a tener un arrepentimiento verdadero, empezamos a caminar en la libertad. El hombre nos puede acusar, pero somos libres espiritualmente, porque en verdad hemos creído.
Debemos soportar, y soportar quiere decir sobrellevar las cargas del otro. Santiago 1:12 revela: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 2:20 revela: ¿queremos ser aprobados por Dios? Seremos bofeteados. Aún haciendo lo bueno, vamos a sufrir. En conclusión, no perdamos la esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3-21, es un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia, revela: ¿por medio de quién tendremos la esperanza viva? Por lo espiritual, ya que debemos de creer sin ver. La iglesia debe ser renacida por el Espíritu Santo, ya que por Él tenemos la esperanza, un día, de vernos cara a cara con Él. Nuestra fe y esperanza solo está en Él. Nuestra fe y esperanza solo la tenemos con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Ejemplo, mi esperanza es vernos allá arriba un día, hermanas. Esa es mi esperanza. Sigamos adelante soportando tribulaciones. Primera de Juan 3, del 1 al 3, un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia, revela: miremos cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados sus hijos. Es una palabra de salvación. Nuestra esperanza está en Dios. Qué importante enseñanza hemos recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué el creyente ha perdido la fe? Porque no ha llegado a un verdadero arrepentimiento. Hay una palabra escrita que dice que empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. ¿Por qué? Porque no estamos parados en la roca. Nos hemos dejado llevar por nuestras emociones. Es muy importante que vayamos activando la fe, porque el Espíritu Santo revela que hemos perdido la fe. No queramos ver para creer. Eso es perder la fe, que queremos ver para creer. Creamos sin ver, para poder decir que tenemos fe. Busquemos primero lo espiritual y todo lo demás llegará por añadidura. Una vez teniendo la persona un arrepentimiento verdadero, van a llegar las cosas, las añadiduras que dice la palabra. Pero habla de lo espiritual, no está hablando de lo material, de lo espiritual. Muchas veces hay personas que creemos que cuando dice esta palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura, muchas veces podemos pensar que puede ser una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una buena ropa, un buen calzado, una buena comida, una buena salida, qué sé yo. Pero no es eso. Las añadiduras que van a llegar una vez buscando lo espiritual van a ser los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Eso va a llegar como añadidura después de obtener. Eso es lo que va a llegar después de tener un verdadero arrepentimiento. Esas son las añadiduras. Importante es tomar en cuenta lo espiritual, porque se ha perdido la fe, porque hemos andado atrás de lo físico, atrás de lo que se ve, y cuando nos damos cuenta que eso no nos da la paz en nuestro corazón,
la paz eterna, el gozo eterno. Podrá ser una paz pasajera, un gozo pasajero, pero lo de Dios es eterno. Cuando venimos a darnos cuenta que no tenemos esa paz eterna, ese gozo eterno, ese amor eterno, ahí es donde perdemos la fe. Por estar poniendo la confianza en lo que vemos. Pero ¿qué pasa si usted y yo ponemos la fe o la confianza, como creyente que somos, en lo que no vemos? Nuestro gozo, nuestra paz va a ser eternamente. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar ver para creer. O sea, el enemigo, el diablo o Satanás está mostrando lo físico para creer, para enamorarnos. Y si no nos muestra lo físico, ahí es donde el creyente mengua, o sea, cae de la gracia o pierde la fe porque necesita ver para creer. No, empecemos hoy, empecemos nueva cuenta, creyendo en lo que no se ve, para que no perdamos la fe, porque ahí está el problema, que se está perdiendo la fe por lo que estamos viendo. Y de pronto no vemos eso que estamos viendo, ahí caemos, ahí desmayamos. No, aquí la palabra nos está enseñando que los antiguos sin ver creyeron, ¿sí? Pero para que veamos, para que creamos sin ver necesitamos perseverar, soportar y no perder la esperanza. 3 cosas importantes, ¿sí? Y lo más lindo de todo es que si usted está reconciliado con el Espíritu Santo, que es la palabra de verdad, va usted a tener esa esperanza viva, porque está usted reconciliado con el Espíritu Santo. Pero si usted está peleado con el Espíritu Santo, porque no cree por fe, o sea, nada más quiere ver para creer, entonces eso está peleado con el Espíritu Santo. Muy importante tomar en cuenta que necesitamos que nuestra fe no se pierda, y para que no se pierda necesitamos creer sin ver. Esta fue la 6ª enseñanza de un ciclo de 10. Nos faltan 4 enseñanzas que, si el Espíritu Santo lo permite, vamos a seguir compartiendo. Que sea el Espíritu Santo guiándonos y convenciendo. Todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.